Lámpara Azul presenta. Y retomando un poco la idea sobre lo que hablábamos con respecto a sus estudios, hay algo muy importante que quizás se nos ha pasado, ¿no? Que habíamos hablado un poco al principio, pero con la conversación que hemos tenido sobre sus aspectos más sobre como estudiante, se nos ha quizás ido un poco de las manos, pero que siempre es muy importante hablar de eso al final del día, ¿no? Pero queríamos saber su abordaje de la historiografía literaria, ¿no? El abordaje que usted hace es sumamente importante y yo creo que en la actualidad, incluso no sé cómo usted lo considere, es quizás un caso, usted es un caso aislado dentro de lo que es en el marco del Perú, ¿no? ¿Usted cómo ve este campo de la teoría, el campo de la historiografía literaria en el Perú? ¿Cree que adolece un poco de falta de otros teóricos que se animen a practicarla? ¿O cómo lo ve? Sí, bueno, en realidad no es un problema peruano, ni siquiera latinoamericano, sino es un problema mundial. Eh, Como lo he explicado en algunos de mis cursos, la historia literaria entró en crisis en el siglo XX y todavía no logra salir plenamente de esa crisis. Entonces, en efecto, eh, muchos investigadores, como es también normal, ¿no? Prefieren la perspectiva más monográfica de especializarse en un tema, de ahondar en un tema, de eh, abordar cierta problemática con una metodología definida, etcétera, etcétera. Y no suelen optar pues, por este camino que implica una visión más panorámica. Es un reto complicado, pero ahí también tiene mucho que ver mi personalidad particular, ¿no? Yo soy muy curioso y muy inquieto y me interesa mucho el tener esa visión big picture, ¿no? Como diría en inglés, la pintura completa del proceso, ¿no? Entonces, eso siempre me fascinó. Y me di cuenta de que como nadie trabajaba por ese lado, era un campo bastante abierto. Ahora, yo creo que actualmente en el Perú hay cierta conciencia de esos límites, de esa problemática. Eh, y se ha intentado superar, por ejemplo, con esta colección de la historia de las literaturas del Perú, que es un aporte valioso, en el cual yo he participado también. Sin embargo, claro, yo no concuerdo totalmente con el enfoque que le dan a este tipo de visiones historiográficas, pero es verdad que soy casi el único que intenta discutir los criterios generales de la historiografía literaria. Y sí soy consciente de que lamentablemente la tarea tiene que ser una tarea colectiva. Es muy difícil en el Perú, y en parte también es culpa mía, ¿no? Pero es muy difícil en el Perú a veces trabajar colectivamente. No hay las facilidades que se dan en otras instituciones internacionales para organizar mejor la investigación, eh, poder contar, por ejemplo, sería lo ideal, ¿no? Que ocurre así en todas partes, poder tener asistentes de investigación. Pero asistentes de investigación, pues yo no les puedo decir a un joven que sea mi asistente de investigación ad honorem, pues no se puede uno estar moviendo de esas maneras, hay que ser más formal. Lo normal es un profesor investigador en otros países tiene asistentes de investigación. Aparte de que trabaja con sus estudiantes, sobre todo de posgrado, pero tiene asistentes de investigación remunerados. Entonces, eso es un problema que nos falta resolver, por ejemplo. Eso ayudaría a que el trabajo sea más colectivo. La posibilidad de financiar proyectos de investigación, porque si no dependemos un poco de que azarosamente, a ver si
podemos lograr hacer algo entre varios colegas o coincidimos. A veces coincidimos, realmente no coincidimos porque cada uno está por su lado, tiene sus prioridades, tiene sus investigaciones. Pues todos esos son problemas muy complicados de resolver en el Perú. Pero bueno, por eso es que avanzo lentamente. Tiene que ver también con mis características particulares, ¿no? Pero es difícil a veces hacer trabajo colectivo en el Perú y en San Marcos en particular. Incluso en su tesis de licenciatura, perdón, de bachillerato, para una periodización de la literatura peruana, en la segunda edición, usted ya reconoce esta carencia institucional de apoyo logístico, financiero y económico en los investigadores para poder construir una sólida historiografía de la literatura peruana. Ya nos remontamos al año 2000. Estamos próximos a que saque su tercera edición del mismo libro. Todo lo que ha mencionado porque ya tiene su origen, al menos usted lo ha identificado ya desde los años 2000. Citó el ejemplo de historias de las literaturas en el Perú, el libro hecho por la Casa de la Literatura y por la Universidad Católica. Aparte de este proyecto y en general en todo el aparato burocrático del Estado peruano, ¿ve alguna mejora que no notó en el año 2000? ¿O es que el proceso sigue siendo el mismo y el pesimismo no va a parar incluso desde aquí a unos años? No, no soy pesimista. Yo creo que se está haciendo trabajos interesantes, importantes. Lo que no hay es un esfuerzo más colectivo en este proyecto de historia literaria, ¿no es cierto? Por ejemplo, para que ustedes vean, esta colección publicada por la Casa de la Literatura, la Universidad Católica, etc. Si ustedes revisan bien, son sumatoria de ensayos particulares de especialistas en diversos temas. Eso es útil, es muy valioso, pero no es estrictamente lo que yo quisiera, por ejemplo. Es una historia literaria más orgánica, con una perspectiva más orgánica, ¿no? Entonces, que trascienda la sumatoria, pero eso es bien difícil porque eso implicaría que tiene que haber un equipo que coincida más o menos, por lo menos en las premisas básicas. Las premisas básicas las he resumido un poco en ese librito chiquito, ¿no? Claro. Es un poco esa es la idea, ¿no es cierto? Pero claro, esas son las premisas básicas que yo asumo, no necesariamente otros colegas están de acuerdo ni están en la misma línea, ¿no es cierto? Entonces no es tan sencillo, como digo, si pudiera tener un equipo sería quizá más práctico, ¿no? Pero a veces es difícil en el Perú. No, ese es una... Termino con una de las cosas que he incluido, bueno, en realidad la tercera edición tendría que haberla modificado profundamente, pero eso es muy complicado. Entonces lo que he hecho es actualizar un poco con el último periodo, pero lo que sí he puesto es un suplemento bibliográfico importante donde muestro los diversos aportes que podrían enriquecer esa visión historiográfica, ¿no es cierto? Y eso lo complemento con lo que esbozo en la parte final del librito, que es algo que no había trabajado en mi propuesta inicial, que es revisar la historia literaria atendiendo más al momento histórico, a los conflictos del presente de la época, ¿no? Esto también lo he explicado en algún curso. Nuestras historias literarias básicamente están muy construidas desde la perspectiva actual, es decir, nosotros valoramos a los autores a partir de la importancia que les asignamos actualmente, ¿no? Entonces, podemos decir, el libro más importante de los años 20 fue Trilce de Vallejo. Sí, claro, desde la perspectiva de la actualidad es cierto, pero en su momento Trilce pasó casi completamente desapercibido. Entonces falta esa otra mirada, que es qué ocurría en el campo literario en ese momento, que no es lo que nosotros percibimos, ¿de acuerdo? Nosotros valoramos ciertos fenómenos que en ese momento eran más bien marginales, y había otros fenómenos que eran importantes.
quizá más importantes que Trilce para la época. Esa perspectiva es otro ángulo que falta, creo yo, incorporar en la historia literaria. Quisiera felicitarlo, ¿no? por su tercera edición ya para una periodización de la literatura peruana. Se ve que es un texto que todavía sigue generando diversas reacciones en los que estudian la literatura, y ha sido un texto que definitivamente merecía una actualización, que es un texto muy valioso y que... ¿Qué día se va a presentar en la feria? Es el lunes, creo, 4, sí, el 4. Sí, a las 8 de la noche. Y justamente ha comentado algo que me parecía muy interesante, ¿no? Porque yo le iba a preguntar respecto a ello, ¿cómo podríamos hablar de esta idea tan criticada de las generaciones, ¿no? De las generaciones. Por ejemplo, recuerdo mucho que en mis clases se abordaba la idea de cómo la generación del 70 rechazaba a la generación del 60, o la generación del 70 hacía su antología y que esta antología rechazaba las otras tendencias que se habían hecho en el Perú anteriormente, a los demás autores anteriores a ellos. Entonces, pero que también parte mucho de una idea de marketing, ¿no? Del marketing que existe en la literatura, y que pero también recuerdo muy bien una cita que usted realiza en este librito. Apunta Cornejo que la imagen unitaria de la literatura hispanoamericana o de las diversas literaturas nacionales es producto de una operación ideológica mutiladora que expresa la universalización del canon cultural de los grupos dominantes. Surge en respuesta a la constatación empírica de la pluralidad de las literaturas latinoamericanas, la existencia de múltiples sistemas y subsistemas literarios. Tal visión adolece, sin embargo, de una limitación igualmente grave, y cita a Cornejo, ¿no? Consagra la desintegración de los sistemas literarios y no prevé ninguna alternativa para dar razón de las zonas de confluencia de los movimientos articulatorios que efectivamente se realizan en el curso de la historia. Esto me recuerda mucho al problema también que se ha comentado bastante hace unos años sobre las editoriales, ¿no? Un problema un poco editorial de cómo algunas existe cierto, al ligarlo esto al marketing, se crea un canon y se margina ciertas literaturas, ¿no? Entonces, ¿cómo usted observa este fenómeno, quizás este ecosistema editorial? Igual cree que debería ser su función en la actualidad, ¿no? De acuerdo a los supuestos a las ideas, esos instrumentos teóricos que ha comentado en estos libros, ¿no? De Cornejo Popular, de Bensoir. ¿Cómo podríamos hablar del ecosistema editorial? Que me parece también parte de lo que usted aborda, ¿no? O se podría hablar de que eso también se puede abordar en lo que usted comenta, ¿no? Sí, quizás partiría un poco con lo primero que usted estaba comentando, ¿no? Esto de las polémicas de las generaciones, ¿no? Yo haría una precisión. El problema en esa época no era de marketing, era de luchas en el campo literario, luchas por el prestigio, por el capital simbólico, exactamente, ¿no? Porque eran principalmente luchas entre poetas y, por supuesto, marketing, venta de poesía no existía, ¿no es cierto? Entonces no era tanto que se buscara una mayor difusión de los poemas, sino era el reconocimiento del prestigio simbólico de ciertas figuras, ¿no? Y entonces, evidentemente, esa polémica, sobre todo entre Hora Cero y los llamados poetas del 60, entonces había ya un grupo de poetas bastante jóvenes, consagrados, encabezados por Toño Cisneros, digamos, y los de Hora Cero obviamente querían desplazarlos y ocupar una posición predominante en el campo literario. Entonces eran luchas más que por el capital económico, que sería el marketing, ¿no? El marketing es una lucha por el capital económico, monetario. Esta es una lucha por el capital simbólico, es decir, por el prestigio, por el reconocimiento, por la presencia efectivamente en antologías, en ese tipo de
herramientas que canonizan a un poeta, ¿no es cierto? En la actualidad, cada vez parece que el criterio generacional ya no resulta muy relevante. Con las jóvenes promociones ya no hay esa idea tan importante, hasta la época en que yo era estudiante, ¿no? Yo me vinculo con la generación del 60 o la del 70 o la del 80 todavía, que se hablaba un poco de la generación del 80. Después de eso ya hay otro tipo de afiliaciones, otro tipo de vínculos, pero no parece ser relevante. Ya no escucho hablar de generaciones del 2000, del 2010 o del 2020. Hay muchísimos escritores que hacen su trabajo, pero no están pensando en esa perspectiva generacional. Ni los poetas, ni menos los narradores. Claro. Entonces, para ir a la cuestión del mundo editorial actual. El mundo editorial actual, lo primero que yo noto es que hay una gran apertura de posibilidades. Ahora es relativamente más fácil publicar un libro que en el pasado. Es más barato. Entonces hay muchísimas pequeñas editoriales en las que tenemos la oportunidad de publicar. No es tan complicado para un joven escritor, tanto poeta como narrador, publicar sus primeras obras, ¿cierto? Era mucho más difícil hace 50, 40 años, porque era bastante caro. Pero el problema está ahí sí en el peso de las editoriales grandes, que todas, como sabemos, están a su vez conectadas con grandes transnacionales, porque ya no se puede hablar ni siquiera de las grandes editoriales españolas, porque estas son parte de conglomerados mundiales. Y efectivamente, entonces tenemos el problema de que las grandes editoriales no arriesgan. Ya casi no existe lo que Ángel Rama llamaba las editoriales culturales, ¿no? Estas editoriales importantes, grandes, en Argentina, en México, en España misma, en los inicios de Seis Barral, por ejemplo, ¿no? Que eran editoriales que apostaban por nuevos escritores, por nuevas propuestas, ¿no? Así surge Vargas Llosa, así surgen muchos escritores, ¿no es cierto? Ahora las editoriales las grandes van a lo seguro, ¿no? Y tienen un peso muy fuerte en el mercado. Ahora bien, por otro lado, prácticamente ya no hay periodismo cultural tampoco. Los diarios, lo que hay frecuentemente es más marketing, efectivamente. Ahora sí podríamos hablar de marketing literario, ¿no? El capital económico. El capital económico, que depende mucho de las conexiones con las editoriales, con los periódicos, no con la crítica, sino con los periódicos como medios de difusión, con ciertos círculos, etc. Entonces, efectivamente, ahí hay escritores que se sienten marginados y otros que tienen una posición más expectante, ¿no? Entonces, es una paradoja, ¿no? Porque, por un lado, hay posibilidades, pero por otro lado, es muy difícil para el joven escritor lograr destacar. La oferta es ahora bastante grande y como que no hay mecanismos que permitan ciertos niveles de consagración o de reconocimiento a los escritores. Y estoy pensando sobre todo quizá en los escritores de menos difusión comercial, ¿no? Pensando en los poetas en particular. Es muy difícil, ¿no? Hay muchísimos poetas, pero es muy difícil ubicarse en ese panorama, ubicar tendencias, ubicar figuras, ¿no? La impresión que da, y yo no me meto tan directamente a hacer seguimiento de la literatura actual, no soy un crítico que esté al tanto de todas las novedades, entonces yo mismo no tengo un panorama claro de las diversas tendencias que podrían haber en la poesía, incluso en la narrativa solo de manera parcial, ¿no? No sería pretencioso, y creo que
actualmente no hay casi nada de 10, ¿no? Y en cierto modo hasta un poco que extraño a Ricardo González Vigil. En su época se tomaba el trabajo de más o menos estar al tanto de todo. Es un trabajo espantoso, porque se publica muchísimo, ¿no? Entonces es otra carencia de una naturaleza distinta, pero no hay alguien, o varios, deberían haber varios, ¿no? Pero no hay esa demanda de opiniones que puedan dar una orientación al lector, ¿no? Ahora el lector tiene muchas opciones, pero no sé, yo no sé qué sería de mí si fuera un lector joven y recién estuviera comenzando en la literatura, no sé por dónde iría, no sé. Quizá dependería un poco de la casualidad, de a quién conozco y a quién no conozco, entonces claro, me orientan y quizá me orientaría a leer algunos poetas, algunos narradores, pero no, como que no hay un panorama muy definido, no, no sé si me entienden un poco. Claro. Yo veo el problema por ahí, no es tanto un problema de que haya carencias editoriales, sino que es un mundo editorial muy fragmentado, atomizado, cada uno por su lado, bueno, y como que un poco que los escritores están igual que los críticos, ¿no? Cada uno por su lado, con su proyecto personal, y quizá no dialogan mucho entre ellos, o solo algunos. Tampoco yo me imagino lo que usted dice, ¿no? Que la idea de que, no sé, un día un escritor en la actualidad lance que próximamente se va a publicar su libro y que hay una gran cantidad de gente a la expectativa. O sea, es un grupo muy selecto de personas las cuales están al pendiente de eso. Y yo no me imagino cómo ha sido en su época, por ejemplo en los 80, qué figuras habrán resaltado en ese sentido. En esta época, no sé, Carlos, ¿tú conoces algún caso similar de algún escritor que tenga esa repercusión en la gente? En el sentido De que, o sea, publique algo y una gran cantidad de gente está ahí a la expectativa. creo que el caso más reciente es Rafael Dumet, ¿no? Quizá yo, como sí he tenido la experiencia, podría comparar un poco. En mi época, en los 80, digamos, especialmente, ¿no? Uno podía estar bastante al tanto de desembarcos de los poetas, porque había una serie de actividades más colectivas, recitales, eventos, entonces uno estaba más o menos al tanto de quiénes eran los que iban trabajando en serio en la poesía. Y yo sabía quiénes eran, y los narradores eran mucho menos numerosos, era mucho más fácil seguirlos todavía, ¿no? Entonces, yo como joven estudiante podía tener una visión más o menos amplia, completa, quizá no de todo el Perú, porque básicamente de Lima, ¿no? Pero por lo menos de lo que ocurría en Lima sí tenía una información bastante completa, sí sabía quiénes estaban activos en la poesía, quiénes eran los nuevos narradores que iban surgiendo, los pocos, ¿no es cierto? Tengo la impresión de que había como espacios más centralizados, espacios de mayor diálogo. Mi impresión, obviamente no sé cómo lo ven ustedes como jóvenes, ¿no? Pero mi impresión es un espacio actualmente mucho más fragmentado, mucho más atomizado, donde las oportunidades de diálogo, de encuentro, son mucho menores. En mi época los poetas se conocían entre ellos, se podían estar peleando y podían odiarse, pero se conocían y había contactos y había ese diálogo y los que éramos de literatura estábamos al tanto, íbamos a los recitales, más o menos que había una actividad con algunos referentes. Tengo la impresión de que eso no hay en la actualidad, prevalece más bien la fragmentación, me parece. Esa es la impresión que yo tengo, como digo, de afuera, ¿no? Yo no estoy en los movimientos que quizá ustedes los jóvenes lo ven más de cerca, ¿no? Pero tengo la impresión de que antes teníamos muchos más referentes, muchos más canales de comunicación y que ahora más bien lo que veo es muchísima inversión, porque hay un montón de editoriales, yo sé que se publica, simplemente el catálogo de los poemarios, de los libros de cuentos, de novelas que se publican cada año es amplio, es una cantidad importante. Así que poetas... Pero quizá no hay esa comunicación, ¿no? Se me ocurren, bueno, una pregunta y un comentario respecto a lo que dice. La pregunta sería,
¿Por qué no tienen entonces ese interés o propósito de investigar? ¿Y por qué no periodizar la literatura que se está produciendo en el siglo XXI? Que quizás sea, o no sé, la nueva revelación en tu tercera edición del libro. Y el comentario va en cuanto a su libro Indagaciones Enteogéneas y el artículo El canon literario peruano, que se publica en la revista Letras en el 2007. Recoge la hipótesis de Walter Miñón de que el canon se está desplazando hacia el corpus y es que en ese corpus se comienza a estudiar. También señaló usted de que esta carencia, a menos de estudios sobre el canon literario peruano, se debe a que no hay una correcta focalización. Ha mencionado, y lo que yo puedo traer es que ahora no solamente es un problema de crítica literaria de encontrar o no al canon o encontrar o no al corpus, sino también de las industrias editoriales, así como también de los narradores y poetas en general. Podríamos resumir en esta gran dispersión que existe en torno a lo que es literatura. Eso es lo que se me ocurre. Sí. Lo primero es la pregunta, ¿no es Sí. cierto? A ver, yo tengo una respuesta muy personal. Es un reto muy complicado abordar la literatura actual, inmediata. Yo le voy a dar mi respuesta a una conclusión a la que llegué hace muchos años, y por eso, si ustedes revisan mis trabajos, habrán notado que rara vez opino sobre literatura reciente, casi nunca. Lo de Dumet ha sido una cosa excepcional, ¿no? Pero no suelo opinar sobre los narradores más recientes ni los escritores más recientes, salvo así en términos muy generales, pero entrar a opinar sobre obras recientes casi nunca lo hago, ¿no? Yo llegué a una conclusión, y creo que me reafirmo en esa conclusión. Para hacer crítica de la actualidad, creo que uno tiene que ser en cierta medida creador, uno tiene que ser en cierta medida escritor. Porque, ¿cuál es el problema que tenemos los críticos más académicos, ¿no?, para abordar lo más reciente, ¿no? Que nos falta perspectiva, nos falta capacidad para aprender las grandes tendencias del momento. Eso lo capta alguien que tiene cierta visión creativa. Y revisando un poco la historia de la crítica peruana, fácilmente llegamos a esa conclusión de que los críticos que han hecho crítica de actualidad, casi todos tenían cierta vocación de creadores. Comenzando por el mismo González Vigil, que es poeta, aunque muchos no le dan importancia, pero él se considera poeta y ha publicado varios libros de poesía, y su mirada tiene mucho del lado creativo. Lo mismo sucedía con Oviedo, o antes, por supuesto, Sebastián Salazar Bondi, etc. Entonces yo creo que los que somos más académicos, generalmente, si ustedes revisan la historia de la crítica, van a ver que generalmente los críticos más académicos suelen fracasar cuando han opinado sobre la literatura contemporánea. Entonces yo llegué a la conclusión, mejor no opinar mucho sobre literatura contemporánea. ¿Y qué pasó tras la publicación de su tesis de bachillerato, donde rastrea la literatura peruana hasta los 70, ¿no? Y su tesis se publica en los 80. Sí, sí. En ese caso, en ese momento se sentía quizás por la juventud creativa. No, cuando yo escribí la tesis ya había cerrado esa posibilidad. Yo la cerré bastante temprano. Claro, como entré a estudiar tarde, también pude quemar etapas más o menos rápido. Me di cuenta que no tenía mucho futuro como escritor. Entonces, esa etapa la cancelé. No, nunca publicó nada. Sí, alguna vez, por ahí, felizmente perdido en alguna revista, por ahí, Habrá que algún poema por ahí. Un mío. poema. No sé si llegué a publicar algún cuento alguna vez. Hablando sobre la literatura del siglo XXI, quería preguntaros, quizás entra para clic, ¿no? Entrados en 2023, ¿sigue considerando El espía de Lincoln como la mejor novela peruana del siglo XXI? Sí, bueno, con la salvedad de que, claro, no he leído todo, ¿no? Entonces, de repente por ahí hay una novela que yo no he leído. A veces uno lanza esas hipótesis que quizás pueden ser injustas, ¿no? Porque de repente por ahí está una novela
extraordinaria que yo no la he leído y que nadie le está dando mucha importancia, ¿no? Ahora, he leído varias de las novelas recientes más conocidas, entonces sí tengo cierta posibilidad de comparar, pero no descarto que por ahí pueda haber una novela que no ha tenido mucho impacto y que pueda ser mejor, pero dentro de lo que yo conozco, no tengo ninguna duda, dentro de lo que yo conozco, lejos y claramente es la mejor novela. Y yo en realidad pienso más que eso, porque en realidad es la mejor novela después de La Guerra del Fin del Mundo. La segunda mejor novela peruana. ¿Ah? La segunda mejor novela peruana. No sé si tanto, no, pero sí una de las mejores. Pero después de La Guerra del Fin del Mundo, diría que es la mejor, pero ya más no me atrevo. Sí, ¿qué le pareció esa pregunta? O sea, yo cuando leí ese artículo donde usted menciona El espía de Inca como la mejor novela peruana, recuerdo que dijo también algo que me pareció muy interesante, ¿no? Que respondía a la pregunta vargallosiana desde la visión argueriana o algo muy parecido. Me pareció que, o sea, los dos enunciados me parecieron muy llamativos, ¿no? Al momento de leer este artículo. ¿Cómo es que llega a esa conclusión, ¿no? O sea, yo leí el artículo, obviamente, pero me pareció muy interesante, muy curiosas esas afirmaciones. Entonces, ¿cómo usted llega a esa conclusión? Quizás había terminado de leer el libro y recién había terminado de leer el libro y dijo que le pareció que era la mejor novela. Claro, ¿cómo fue? A ver, mire, ese es un artículo, como le digo, es algo atípico en mi producción. Yo no suelo escribir sobre literatura reciente, pero cuando leí la novela, como lector, estaba seguro de que había leído una obra maestra. Estaba seguro, absolutamente seguro. Creo que tengo más o menos buen gusto, tengo experiencia de lectura. Entonces, yo diría, dudo mucho a veces. Esta novela es buena, sí, claro, interesante, pero digamos, ya más no me atrevo a decir. Pero esta sí me convenció de una manera total y absoluta. Entonces, estaba plenamente seguro de lo que estaba diciendo. Esta es la mejor novela. Y entonces, a partir de esa impresión, que es una impresión de lector, una impresión que cualquier lector puede tener, entonces comencé a tratar de reflexionar por qué la novela me convencía de manera tan contundente, ¿no? Y entonces partí de una hipótesis de Cornejo Polar, que justamente señala como dos líneas casi divergentes en la narrativa peruana, ¿no? Una representada por Arguedas y la otra representada por Vargas Llosa. Y que de alguna manera es lo que está un poco implícitamente detrás de esa famosa polémica, que es la única polémica que ha habido en las últimas décadas, ¿no? La famosa polémica de criollos contra andinos. En el fondo es una línea que se identifica más con Arguedas y con lo que representa Arguedas y la cultura andina, y otra más, digamos, cosmopolita, internacional, ligada a la tecnificación narrativa, que es Vargas Llosa. Entonces, aparecían como dos líneas casi incompatibles en la narrativa peruana, ¿no? Uno iba por ese camino o por el otro, ¿no? Entonces, yo me di cuenta que lo interesante del proyecto narrativo de Dumet es que intentaba superar, y a mi criterio lo logra plenamente, superar esa dicotomía e integrar las dos opciones. Porque, aunque Rafael Dumet en varias entrevistas que ya le he leído y le he escuchado, diversos comentarios, en ciertos momentos él trata de minimizar un poco la relevancia de Vargas Llosa. Pero desde el punto de vista técnico me parece absolutamente indudable, ¿no? Y eso estamos revisando, incluso se puede hacer el trabajo que se ha hecho con la Casa Verde, ¿no? O sea, armar el rompecabezas de El espía del Inca. Entonces a mí me quedó clarísimo que las técnicas eran en gran medida vargasllosianas, pero el espíritu, entre comillas, es muy arguediano, y eso sí él lo dice claramente, y es también notorio, ¿no? Y la opción de apoyarse en Huamampoma,
en los quipus, todo eso es evidentemente una identificación del lado andino, que imagino va también en parte por el lado subjetivo personal, ¿no? Cuando él recuerda que su familia es de Ayacucho, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue un poco, y a partir de eso simplemente salió el texto, ¿no? Y como estaba muy convencido de lo que pensaba, entonces ya me atreví a hacerlo y a escribirlo, porque, como les digo, no suelo opinar mucho sobre literatura reciente. ¿Ha recibido quizás algún tipo de, que llamamos así de manera coloquial, un maleteo, una patadita, por ese comentario, Pues esa no, reseña de algún otro escritor no, conocido? no, ahora, no sé si por ahí hay alguna opinión negativa, pero no me ha llegado a mí, por lo menos ninguna, lo cual es un problema, ¿no? Porque Claro. debería haber algún comentario a favor o en contra, ¿no? Bueno, a favor sí, claro, he escuchado muchas opiniones, ¿no? Y he conversado con mucha gente que concuerda conmigo. No soy el único al que le ha gustado la novela, obviamente. Pero imagino que hay gente que no estará muy de acuerdo, ¿no? Claro, no he querido ser injusto con nadie, no menciono a nadie, pero estoy diciendo que es mejor que todo lo demás. Entonces hay un juicio bastante claro. Ahora, me parece, como le digo, o sea, no hay posibilidad de comparar a nadie con esto. O sea, para mí ha marcado un hito decisivo. No veía yo hace muchos años algo tan importante en la literatura peruana. Creo que no estoy equivocado. Pero... Profesor, quería preguntarle también que hemos hablado mucho de algunos aspectos negativos que tiene San Marcos, que no podemos negar, obviamente. También hemos hablado de su ingreso a San Marcos, un poco accidentado quizás, pero que de todas maneras estoy seguro de que le guarda mucho cariño a San Marcos como institución. Es indudable, porque lo hemos, o sea, tenemos el libro Capital Simbólico, que es literalmente una muestra de aquellas figuras que han marcado la institución, San Marcos. Entonces, dentro de ellas destacamos, por ejemplo, ¿no? los tres grandes hitos, ¿no? Estuardo Núñez, Alberto Escobar y también Antonio Cornejo Polar. Entonces, Antonio Cornejo Polar me parece que es una figura con la que indudablemente lo podemos asociar a usted, ¿no? A su formación como estudiante y a su formación como teórico. ¿Cómo recuerda, cómo podemos recordar a Antonio Cornejo Polar como maestro, ¿no? Quizás algún recuerdo que usted tenga de manera muy viva de... Obviamente también podemos hablar de los otros profesores que ha tenido, ¿no? Claro. Desiderio, Blanco, Raúl Bueno. No, sí. Bueno, muchísimos recuerdos. Antonio Cornejo Polar era una persona con una gran capacidad, quizá que no tengo yo, para tratar de convocar a gente y tratar de aglutinar a los jóvenes, ¿no? Entonces, él nos supo comprometer, quizá algo que deberíamos retomar, ¿no? Él nos supo comprometer mucho en el proyecto de la revista Crítica Literaria Latinoamericana. Algo que podríamos retomar, porque José Antonio Meazzotti me dice que sí lo podemos hacer, ¿no? Pero quizás nos falta un poquito más de iniciativa. En mi época, como les digo, los que seguíamos la carrera de verdad éramos pocos en realidad, ¿no? Éramos pocos, éramos promociones pequeñas, 7, 8, éramos que sobrevivíamos y realmente avanzábamos con todos los cursos de la carrera, ¿no? Entonces, Cornejo nos llamaba siempre para hacer reseñas. Entonces, todos hemos comenzado haciendo reseñas para la revista Crítica Literaria, ¿no? Entonces, eso fue una experiencia bien interesante, porque era una oportunidad para los jóvenes, una oportunidad para publicar desde muy temprano. Cuando estábamos todavía estudiando en el tercer año, ya teníamos la oportunidad de publicar reseñas sobre distintos libros. Cornejo Polar nos prestaba con gran facilidad, porque él le llegaba todo, ¿no? Eso sí era una gran ventaja que él tenía. Le mandaban, a pesar de que esa época era difícil por el correo y todo lo demás, pero a él sí le llegaban todos los libros y él estaba muy al tanto. Entonces, él nos llevaba a su casa y nos
decía, a ver, ¿cuál te interesa? ¿Cuál quieres reseñar tú? ¿No? Entonces, ahí más o menos escogíamos. O a veces nos lo daba él, tú reseña este, tú reseña este. ¿Y qué pasó? ¿Por qué quizás tanto profesor José Antonio Mazzotti como usted no tienen esta iniciativa? Bueno, entiendo que José Antonio Mazzotti vive en Estados Unidos, ¿no? Ese es el problema, pues, ese es el Pero problema, creo usted yo. sí O sea, está más próximo. la gran ventaja que teníamos en esa época es que el director estaba acá. Entonces, hasta los años 86, 87, Antonio Cornejo vivía acá, aunque viajaba con alguna frecuencia, pero estaba básicamente acá en Lima. Entonces él tenía un contacto directo con nosotros. Y había es distinto, no sé si ustedes quizás lo capten, ¿no? Es distinto que te convoque el director de la revista personalmente, Claro. o otra cosa es que tú sepas indirectamente, sí, existe la posibilidad, yo puedo mandar una reseña a la revista. Sí, nadie les va a negar esa posibilidad. Existe la posibilidad de que ustedes manden una reseña a la revista, pero otra cosa es que el director esté ahí y decir, este libro tú lo puedes reseñar, este otro. Entonces, es otra dinámica, quizá, ¿no? De todas maneras, es cierto que podríamos tener mayor iniciativa, ¿no? Y tratar de retomar eso, no solo con la revista crítica, sino con otras revistas que existen, ¿no? Y que los estudiantes vayan iniciándose en esa tarea, vayan fogueándose, ¿no? Y ganando experiencia, porque la reseña tiene una gran ventaja, porque solamente es dar cuenta del libro, o sea, no tienen que hacer una investigación personal, es leer el libro y más o menos resumir un poco las ideas y dar una opinión, nada más. Entonces, es un buen mecanismo para iniciarse en la crítica literaria, para iniciarse en la actividad académica, ¿no? Sí, claro, De hecho que falta mayor iniciativa por parte de nuestra también. Hay una pregunta que he formulado ya para aproximarnos un poco hacia el final. Gira en torno al estado de la materia de la crítica literaria, de los estudios literarios en Hispanoamérica y Latinoamérica. Usted en la entrevista también cedida para la revista Metáfora en 2019 señala que este periodo, este boom, si hacemos estudios culturales, ya estaba finalizando desde hace 20, 15 años atrás. ¿Cómo lo ve en la actualidad? ¿Cómo ve el panorama de los estudios literarios? Quizás rastreando un poco alguna parte de responsabilidad en las revistas que ya están canonizadas, que no tratan de generar alguna raíz o algún germen en la juventud. ¿Quizás hay alguna conexión en ello o no? Pues, fíjese, yo poco a poco voy llegando a la misma conclusión en todos los escenarios, ¿no? Realmente sucede un poco lo que les decía en la literatura, ¿no? Pues sucede algo parecido a nivel internacional en la crítica. Hay una fragmentación tremenda, ¿no? Hace 40, 50 años se publicaban en algunas revistas, como la Revista Crítica Literaria, algunos artículos que marcaban época y que eran referentes. Por ejemplo, el de la totalidad contradictoria de Cornejo o el de la transculturación de Ángel Rama. Esos artículos eran referentes y todo el mundo tenía que opinar y discutir a partir de esos artículos. En la actualidad se publica más que nunca, no solo literatura, sino crítica. Hay muchísima crítica. Quizá demasiado. Entonces ustedes pueden encontrar no sé cuántas revistas de literatura hispanoamericana, latinoamericana, posiblemente cientos, ¿no? Y todas van publicando artículos, porque uno de los grandes problemas de nuestro sistema actual es que se está priorizando mucho la cantidad. Entonces, a un investigador le piden que publique una cierta cantidad de artículos. Y eso muchas veces es en detrimento de la calidad, ¿no? Entonces son artículos que uno publica para cumplir con ciertos requisitos burocráticos. Entonces, como que yo veo que no hay grandes referentes. Cada uno trabaja por su lado, gran fragmentación. Los estudios culturales con todo
fue en un momento en que hubo también algo parecido, ¿no? Algunos cuantos textos en los estudios culturales que fueron centros de debate, centros de atención. Me parece que en los últimos 20 años ya eso casi ha desaparecido, ¿no? Lo que prevalece es esa fragmentación, cada uno por su lado, cada uno con su perspectiva, y como que ni sabemos ni nos interesa mucho qué hacen los demás allá, ¿no? Salvo si alguna vez coincidimos en algo, ¿no? Pero como que no hay horizontes compartidos, ni en lo creativo, ni en lo académico, ni en lo intelectual. Como que una de las tendencias que me parece dominante en este mundo es la tendencia a la dispersión y a la fragmentación. Porque de haber producción hay mucha. Igual que hay muchísima literatura en el Perú y en todas partes, se está escribiendo mucho, la gente está publicando mucho, pero todo muy disperso. Lo mismo sucede, me parece, en el mundo académico. También se está publicando muchísimo, quizás, repito, demasiado, pero todo también muy disperso, cada uno en su pequeño micromundo, en su pequeño gueto, y muy poco diálogo. Quizá por eso nos obligan, nos presionan casi a hacer constantemente, estar publicando, y no nos damos siempre el tiempo necesario para meditar los grandes problemas. Profesor, para quizás ir concluyendo un poco la entrevista, que me ha parecido muy valiosa de hecho, no quería terminar sin preguntar otro de las tantas cuestiones. Rechazaba las otras tendencias que se habían hecho en el Perú anteriormente, otros anteriores a ellos. Entonces, pero que también parte mucho de una idea de marketing, ¿no? Del marketing que existe en la literatura, y que recuerdo, pero también recuerdo muy bien una cita que usted realiza en este librito. Apunta Cornejo que la imagen unitaria de la literatura hispanoamericana o de las diversas literaturas nacionales es producto de una operación ideológica mutiladora que expresa la universalización del canon cultural de los grupos dominantes. Surge en respuesta a la constatación empírica de la pluralidad. Es algo que nos parece muy importante dar a conocer, ¿no? Sí, bueno, el centro ha sido básicamente una decisión de la familia. Porque como ustedes saben, acá no hay mayor financiamiento para un proyecto de la envergadura del centro. Hace poco estaba conversando con colegas uruguayos, una colega uruguaya especialmente, que fue mi compañera de estudios hace muchos años en el doctorado en Pittsburgh. Y claro, por ejemplo, existe el centro Ángel Rama, pero como no hay financiamiento tampoco allá en Uruguay, está bastante abandonado y es mucho menos activo, mucho menos visible, curiosamente, que el Centro Cornejo Polar. Porque ahí la familia se ha comprometido más, especialmente uno de los hijos, que es Gonzalo Cornejo, que es el que realmente impulsa el centro, ¿cierto? Y entonces, claro, ya con la actividad de Gonzalo Cornejo, que realiza pequeñas tareas que permiten recaudar algún dinero, no mucho, pero algo de dinero, algunos cursos que hacen, permiten sostener al centro, alguna financiación que a veces han obtenido el Ministerio de Cultura, etc. Y bueno, el apoyo que damos muchos, que es un apoyo de honor, por supuesto, ¿no es cierto? Eso ha logrado mantener activo al centro, gracias al compromiso que muchos sentimos con el legado de Antonio Cornejo Polar. Pero es fundamental el que la familia se haya comprometido. Y claro, el núcleo del centro, lo que ustedes destacan, es la Biblioteca de Antonio. Es esa biblioteca que se ha nutrido justamente de toda esa riqueza de materiales latinoamericanos que a él le llegaban. Y que prácticamente él era la única persona en el Perú que tenía acceso a esos materiales. Por eso la biblioteca de Cornejo probablemente sigue siendo interesante para un estudiante, porque tiene materiales que es muy difícil conseguir en el Perú, ¿no? En otros países sí, pero salvo en parte la biblioteca de la Universidad Católica, que es la única que más o menos se mantiene actualizada, ¿no?, de las bibliotecas universitarias, pues en el Perú es muy difícil conseguir materiales latinoamericanos.
Por eso es bien difícil en San Marcos hacer una tesis sobre escritores que no sean peruanos, porque es muy difícil acceder a mucho material especializado. Por supuesto. Y encima se ha enriquecido con la donación de las bibliotecas de otros amigos, colegas de Antonio, comenzando por su propio hermano Jorge, que estuvo al frente del centro un tiempo, de Paco Carrillo, en fin, varios escritores e investigadores peruanos que han donado su biblioteca. Y por eso es una biblioteca bastante interesante dentro de nuestra realidad, que siempre es carente en esos aspectos, ¿no? Y también agradecerle por el texto de hermenéutica literaria, ¿no? Que creo que, no sé si el objetivo, bueno, yo lo he utilizado y creo que muchos de nosotros lo hemos utilizado para nuestros trabajos, ¿no? Creo que la gran mayoría desde que se publicó de estudiantes hemos utilizado ese texto. No sé si usted tenga algún conocimiento sobre ese alcance que ha tenido entre los estudiantes sanmarquinos. Y si ese fue su objetivo inicial, ¿no? Que sea para que un estudiante pueda manejar, tenga más herramientas para manejar esto que a veces se nos complica tanto, que son la realización de artículos, ensayos, trabajo literario, ¿no? En general. No sé si usted es consciente de ese alcance. Pues bueno, esa era mi expectativa, claro que sí. Yo estuve durante años dictando esa cátedra, ¿no?, de interpretación de textos, y el resultado de esa larga experiencia es el libro, ¿no es cierto? Que creo yo tiene esa gran ventaja que yo les mencionaba al comienzo, que esa ha sido un poco mi apuesta, ¿no?, de que no fuera un texto encasillado en una metodología de trabajo, ¿no? Como existen otros, o puede haber una metodología de análisis semiótico, ¿no?, o de otra naturaleza. Lo que yo quería era darle a los estudiantes esta apertura de distintas herramientas, ¿no?, y cómo compatibilizar esas distintas herramientas. Entonces, efectivamente, esa era un poco la idea, ¿no? Esa fue la idea también del curso. Así lo diseñó, en realidad, Alberto Escobar, que es el que creó ese curso hace muchísimo tiempo, ¿no? Y creo que ha sido un curso muy productivo en San Marcos. Entonces, sí, también parece que va a haber segunda edición. Debería, porque no le encuentro. Me está diciendo el editor que se va a animar a sacar la segunda edición. Sí, Claro que es un libro un poco grueso, pero... No lo encuentro ya para comprar. Sí, parece que ya se agotó, entonces Sí. parece que la editorial se va a animar con la segunda edición. Pero esa sí va a ser una edición no ampliada, va a ser idéntica. la misma, sí. Salvo alguna errata que haya después. Porque sí es muy nutritiva. Yo tengo que aceptar que en todos mis trabajos, que sean de textos poéticos, en todos sí he utilizado los 4 conceptos que ustedes mencionan, ¿no? La apóstrofe y demás. Yo sí tengo que admitir que sí los he usado. No sé tú. Yo sí lo he usado. Creo que la gran mayoría. Sí, y la verdad, en eso sí soy un poco ambicioso, pero sé que es muy difícil. Lo que pasa es que no existe ese tipo de libros en el mercado académico, ni en el Perú, y creo yo, por lo menos en América Latina, no existe. Claro, lo que pasa es que nuestras editoriales peruanas no pueden competir en el mundo internacional. Pero yo estoy seguro que si este libro lo hubiera publicado en la Argentina, ya estaría circulando a nivel internacional, ¿no? Pero bueno, como es un libro peruano, es poco probable que tenga éxito internacional. O si fuera mexicano, no podría haberlo publicado en el Fondo de Cultura Económica. Por supuesto. Sí, pero bueno, pues por lo menos en el Perú ha tenido, creo, un efecto positivo. Sí, Pero sí, yo un poco, ya si hablamos de sueños y de anhelos, yo creo que hubiera podido ser un